Bienvenida Mariana, bueno, feliz tarde. Vamos ya a dar inicio a la sesión número 3 de parte del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, una ventana del conocimiento, y de parte de Psicolatam, el equipo de consultores y asesores en psicología organizacional en Latinoamérica. Les quiero dar una cordial bienvenida a todos a continuar el inicio del diplomado de psicología clínica. Realmente nos tiene muy satisfechos, por lo menos en la parte de Psicolatam, todas las investigaciones que hemos venido realizando para poder entregar lo mejor para cada uno de ustedes, sean psicólogos, estudiantes de psicología, educadores o profesiones afines, de manera de que puedan aprovechar cada una de estos contenidos. Bien, vamos a iniciar hoy con una parte sumamente importante dentro de la psicología clínica. Y con esto no quiero decir que las demás partes sean menos importantes. Esto ha sido como una ensalada, que cada uno de los ingredientes que vamos presentando realmente son vitales y demasiado útiles. Ahora bien, en la sesión del día de hoy tiene una particularidad que, como siempre ya los he acostumbrado, está basado en nuestra propia experiencia cuando vimos la carrera, y que cada vez que un profesor abordaba el tema de evaluación psicológica, pues tenía su propio estilo, tenía su propio procedimiento. Y en el caso de lo que en aquella época era el semillero de investigación Münsterberg, tenemos en cuenta de que pues no había un estándar. Dicho coloquialmente, era difícil que dos profesores se pusieran de acuerdo en la forma de realizar una psicoevaluación. Con ánimo de nosotros de aprender, pues empezamos a investigar y conseguimos que había un psicólogo peruano, que se lo presento, él es David Salas Gil, quien tenía un canal en YouTube llamado SICTools, y que este señor estaba difundiendo ya desde varios años tips, cápsulas relacionadas pues al mundo de la psicología como él la venía viviendo. Para ese momento él tenía como 4 años de graduado y se volvió un youtuber, pero el contenido que estaba compartiendo era un contenido realmente de calidad, o así lo consideraba en ese momento yo, porque nos daba muchas respuestas a las incógnitas por el tema de ser semipresenciales, la andragogía y el poco tiempo que teníamos contacto con los profesores, pues teníamos de manera pertinente. Entonces, este protocolo que le vamos a enseñar fue el protocolo que nosotros a lo largo de todos esos videos que vimos de él, lo que hicimos fue darle un orden. Bien, prácticamente todos los pasos de este protocolo no es que sean directamente autoría de José David Salas Gil, pero fue el que los difundió a través de su canal. Pero eran videos aislados. Nosotros lo que hicimos fue buscarle una lógica a toda esa cantidad de técnicas y estrategias que él planteaba y armamos una secuencia. ¿Bien? Eso es lo que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes. Es el protocolo de psicoevaluación. Pero antes de iniciar, me gustaría en este momento escuchar o que me lo escriban por el chat, por los que están acá conmigo en vivo, que recuerdan de cuál es el propósito de una psicoevaluación. O lo voy a poner más sencillo, en la primera sesión hablé de cuál era el propósito de una evaluación. Y si ya están haciendo sus respectivos mapas conceptuales, es muy probable que recuerden cuál es el propósito de una evaluación a nivel general. El primer propósito de una evaluación es llegar a un diagnóstico, una conclusión. Y después que he logrado identificar el fenómeno, la irregularidad que estoy observando, viene el pronóstico, que yo voy a inferir
lo que puede llegar a pasar o no puede llegar a pasar con esta persona a raíz del fenómeno que está presentando. Y por último, ya propiamente en lo que es la evaluación, psicoevaluación, es llegar a un quehacer terapéutico. ¿Bien? ¿Qué pasa? Se están dando casos que por falta de estandarización, las personas simplemente llegan, tienen un primer encuentro y ya el psicólogo pretende ir a la terapia. ¿Bien? Y eso no es tan rápido así. Por favor, Grecia, cierras el micrófono si es tan amable. Ok. O la persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Ok. Entonces, cuando yo ya he podido identificar, distinguir, reconocer y diferenciar el diagnóstico, llego, hago la proyección a futuro de lo que puede pasar, no puede llegar a pasar, lo que puede llegar a ser o no puede llegar a ser la persona, y luego empiezo a crear un plan psicoterapéutico. Con anterioridad le había dicho que toda persona que hace una acción para mejorar o aliviar a alguien se puede ser considerada como un terapeuta. Eso quiere decir que un docente puede generar una terapia, un papá puede generar terapia, pero en el caso de la psicología hablaríamos de coterapeutas, o sea, terapeutas colaboradores. Y eso es muy típico en nosotros, en el mundo de la psicología. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a presentar es una serie de pasos que les van a ayudar a ustedes en un primer momento al diagnóstico. Bien, y ya con ese diagnóstico ustedes presumir. Por ejemplo, piensen en un jugador de fútbol que tuvo un accidente y en el accidente tuvo múltiples fracturas a nivel del fémur derecho. Bien, ese es el diagnóstico. Múltiples fracturas en el fémur derecho. ¿Cuál sería el pronóstico para este jugador de fútbol? ¿Qué podría hacer, qué no podría hacer, qué debería hacer, qué ya no debería hacer, según ustedes? Por lo menos, por un tiempo, ya no puede jugar fútbol, ya no se puede dedicar a jugar fútbol. Y si jugaba a nivel profesional, polifractura, o sea, se partió en varias partes del fémur, ¿sí? Entonces puede ser que llegue a recuperarse hasta cierto nivel y puede ser que llegue a jugar fútbol, pero indiscutiblemente ya a nivel profesional, una persona que tiene una lesión así no va a tener el mismo rendimiento. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que tenga que dedicarse a desarrollar otros talentos, a desarrollar otras competencias, porque ya fútbol a nivel profesional es poco probable, ¿cierto? Eso ya es una... Ahora, supongamos que el pronóstico, y él acepta el pronóstico, es verdad, no voy a poder jugar fútbol, y lo acepta de buena manera. ¿Cuál sería el quehacer terapéutico de ustedes, independientemente si son psicólogos o de donde usted o como amiga o como una parte de la red de apoyo como familiar o como docente? ¿Qué le dirían o qué harían o qué le presentarían a esa persona? Nuevos hobbies, nuevas artes que puedan desarrollar, que tengan que ver con el deporte, sin tener que hacer el deporte. De repente hasta profesor de educación física, algo así, que no implique tanto... Le presentaría nuevas opciones donde él pueda utilizar el conocimiento que tiene del deporte y del fútbol, pero para enseñar, ya no practicar. Como un coach, volverse un coach de un equipo de fútbol, viene que es muy buena opción, eso sería un muy buen quehacer terapéutico. Exactamente, que ya no se sienta agobiado, que ya no se sienta inútil, que ya no se sienta minusvalía. Bienvenidos las diagnostas de Psicolatán y el psicólogo Wilmer Altamiranda que se están incorporando acá en este momento. Ok, entonces, esto a simple modo se ve sencillo. Llego a la conclusión, llego a un pronóstico
y llego a un quehacer terapéutico. Y terapéutico significa el buscar mejoría y alivio en esa persona. Puede ser como un coterapeuta, parte de la red de apoyo familiar, puede ser a través de una amiga o un profesional de educación que también le diga, mira, yo te puedo enseñar otras opciones, o en el colegio donde estoy, caídas de perla, que vinieras a dar clase a los niños, le enseñaras eso. Bien, y a nivel psicológico, pues haríamos todo un acompañamiento para que él pueda superar tanto el trauma, el accidente, como el desarrollar nuevas competencias, como generar la aceptación, el generar el compromiso, ¿bien? El trabajarle la autoestima, el trabajar de repente el sentimiento de culpa, o sea, tantas cosas que pasan dentro de la mente de una persona cuando pasan este tipo de circunstancias. Muy bien. Ahora, como ya lo había compartido en un momento, nosotros tenemos un protocolo de sesión inicial de psicoevaluación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando por primera vez voy a tener contacto con la persona acudiente, nosotros activamos este protocolo previamente, antes de iniciar la evaluación. Este protocolo lo que busca es generar un puente de confianza entre el profesional y la persona que está acudiendo. Bien, entonces voy a compartir con ustedes ese protocolo, pero antes voy a, por ejemplo, a preguntarle a mi colega Mariana, que se encuentra también con nosotros. Mariana, cuando tú tienes por primera vez contacto con una persona que no has visto, simplemente tomó cita y se encontraron, ¿qué es lo primero que tú haces? Si por favor abres tu micrófono para escucharte, Mariana, y Ariana, si es tan amable, cierra el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Mariana. Hola, buenas tardes. Pues inicialmente presentarse, Ok, ambas personas, es lo principal. ok. Y después de que te presentas, ¿qué haces? Pues permito a la persona que me hable de manera espontánea. Ok, le das una apertura, una conversación espontánea, simplemente que diga, ¿la incentivas con alguna pregunta o simplemente dejas, la saludaste, te presentaste y... Pues la primera pregunta que le haría, que la razón por la que se acerca, pues. Muy bien. Mariana comparte de que lo primero que ella haría, pues, es hacerle la pregunta de la razón por la cual se está acercando a la consulta. Gracias, Mariana, muy amable. Bien, eso es lo que instintivamente uno hace. Vuelvo y digo que este protocolo, estos pasos que se han diseñado de manera estandarizada, lo que están buscando en un primer momento es fortalecer ese puente de confianza, porque es tenaz el que una persona llegue a un total desconocido con la voluntad y la disposición de contarle todo. Bien, y si encima esa persona trae un malestar, trae una molestia, pues se le dificulta más. Y este protocolo de estos pasos que vamos a compartir lo que busca es eso, establecer un ambiente de confianza. ¿Cuál es el primer paso de este protocolo? En primer lugar es que el sitio donde va a ser el encuentro tiene que ser de alguna manera controlado, tiene que ser adecuado, tiene que brindar esa sensación de tranquilidad, de confort, de intimidad, de resguardo, para que la persona pues se pueda sentir cómoda. Bien, eso es vital. No podemos hacerlo al azar de que yo particularmente no estoy en pro de esas sesiones esporádicas que se hacen en un café, en una panadería o en un restaurante, porque el ambiente no es el propicio para la parte de intimidad. Bien, después, como lo decía Mariana también, viene la presentación. Pero esta presentación tiene un efecto psicológico. Uno, hablo primero la institución en la que yo represento.
Bien, si pertenezco a una clínica, si pertenezco a una organización, eso le va a brindar a la persona que está ante algo grande. Bien, digo, hola, mi nombre es Jimmy Torrealba, soy CEO de Psicolatán, bien, diagnósta del centro de coworking. Ya eso, la persona, uno se reviste de autoridad ante esa persona, bien, y la persona tiene que estar muy, muy, muy afectada para que esa parte no la capte, la gran mayoría de personas la capten, bien, y yo tengo que brindarle pistas de en qué estoy especializado, bien. El decirle, mire, pues, estoy familiarizado con la atención de adultos, estoy familiarizado, si es el caso de una familia, con lo que es la psicología sistémica o la atención para familias, porque ese término lo conocemos nosotros, me imagino la gente. Bien, entonces lo que estoy buscando en palabras muy sencillas, que generarle cierta confianza y una visión a ese acudiente de que está ante un profesional. Bien. Después, el segundo paso es lo que nosotros le decimos el principio de confidencialidad, y es expresar, no decirle, expresar a la persona. Eso requiere toda una carga afectiva en la mímica, en el respaldo mímico, y a partir de ese momento, todo lo que digan en ese espacio es totalmente confidencial, a excepción de que se detecte un riesgo de muerte para la persona o que va a poner en riesgo de muerte a otra persona, y nosotros lo que estamos en la obligación es de alertar. Igualmente, la información que se va a compartir va a quedar resguardada. Incluso si un juzgado, si a nivel judicial nos solicitan revelar parte de la información, es eso, parte de la información. Como peritos nos pueden decir sus conclusiones, un diagnóstico, pero la información vital, eso siempre se debe resguardar, y hay que dejarlo bien claro al acudiente. ¿Para qué? Para que el acudiente ya diga, porque muchas veces los acudientes tienen una sensación de vergüenza por lo que les está pasando o alguno de los rasgos o de las conductas que están llevando a cabo y que se van a revelar en esa sesión. ¿Bien? Después de esto, tengo que utilizar los dos, ¿sí? Después de esto viene lo que se llama el voto de confianza. ¿Qué es el voto de confianza? De que y textualmente se lo decimos al acudiente, a partir de este momento voy a asumir que todo lo que tú me vas a contar es sincero, es honesto, es tu verdad y es tu realidad. Y uno le dice, ¿estamos de acuerdo? Y la persona pues, asiente, sí. Okay. Igualmente, cuando uno termina el voto de confianza, le pregunta, ¿estamos de acuerdo? Y ella va a decir, sí. Bien, si ya dice no, ya pueden presumir a nivel psicológico, ya pueden presumir que estoy ante una persona que tiene mucha desconfianza, de que o está bloqueada, y ya eso me tiene que estar dando pistas. Bien. Después viene el encuadre terapéutico. ¿Qué es el encuadre terapéutico? El yo expresarle a la persona de qué se van a tratar las sesiones, si es una sesión exploratoria, si es una sesión terapéutica. En el caso de ayer nosotros participamos acá en sesiones de atención primaria que tienen ciertas variaciones dentro de los pasos. Bien, se les explica a ellos de qué se trata, se les indica a ellos cuántas sesiones aproximadamente se van a requerir para poder llegar a una conclusión, y que después que lleguemos a esta conclusión o diagnóstico, se van a requerir una serie de sesiones terapéuticas que no podemos precisar en ese momento, con mucha sinceridad se le dice. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a llegar a una conclusión. Entonces uno focaliza la mente del acudiente. La primera meta es que encontremos una explicación, una comprensión de qué te pasa, por qué te pasa y qué está causando lo que te causa. Y luego de eso, el poder establecer las acciones pertinentes para la mejoría. Chévere. Ese es un acuerdo. Y entonces después que uno le menciona todo eso a la persona y vuelve por tercera vez, ¿está de acuerdo? Y la persona sí. Es una técnica psicológica de persuasión que dice que cuando una persona en pocos minutos se pone de acuerdo con otra, o sea, afirma las ideas de otro, su cerebro se está predisponiendo para ser sugestionado.
de manera más fácil. En la psicología, una de las herramientas que nosotros trabajamos es la sugestión. ¿Qué es la sugestión? Implantar una idea que compita con una idea instalada. ¿Bien? Y a través de otra técnica terapéutica que se llama la interpretación, dejar que la persona compare la idea nueva con la idea que está instalada y saque su propia interpretación. Y cuando llegue a esa interpretación, pueda decidir si se queda con la idea instalada o acepta la nueva idea. Es un proceso que va ocurriendo en la mente a través de la técnica de la sugestión. ¿Okay? Entonces, este acuerdo, este encuadre terapéutico, pues ya busca dejar en claro a la persona qué es lo que viene, pero también está buscando enganchar aún más su sistema de confianza para que nosotros podamos hacer un trabajo de manera más efectiva. Bien, el quinto paso de este protocolo de sesión inicial, y miren, todavía no hemos hecho la pregunta clave, porque estás aquí. Viene, en algunos casos se llama consentimiento informado. Generalmente eso no se practica mucho, o por lo menos yo no lo he visto en mucha práctica a nivel de adultos, pero sí es obligatorio cuando uno va a atender menores de edad. De hecho, la primera persona que pasa en una sesión antes de uno aceptar el caso de un menor de edad es el padre. Uno le explica lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, y le pide un consentimiento informado, porque cuando uno ya entra en contacto con el menor de edad, uno ya está manejando hilos mentales que son, en el caso de los niños, los adolescentes, muy delicados. Y nosotros necesitamos la autorización de los padres y de ambos padres, ¿bien?, para llevar esto a cabo. ¿Qué pasa? Nos pasó un caso particular, llegó la mamá con una niña menor de edad, muy bien, que la atendiéramos, que sí, perfecto, hasta que una frase que ella dijo prendió las alertas y nosotros dijimos, no podemos aceptar el caso, no podemos atender directamente a su hija. Y ella obviamente se desesperanzó, ¿pero por qué? Porque es que su papá, uno, no cree en la psicología. Dos, tiene ciertos conflictos de relación con usted y él no va a aceptar de buena primera que la niña vaya a un psicólogo, porque va a tener esas ideas erróneas de que el que va al psicólogo está loco. Entonces, cualquier acción que nosotros hagamos, esa persona que no conocemos puede crear un conflicto con el psicólogo o puede interrumpir los procesos terapéuticos que se van a hacer con la niña, y una vez que se inicia un proceso terapéutico es muy contraproducente el interrumpirlos. Y más por una interrupción de un tercero. Entonces, en ese momento, lo del consentimiento informado es muy importante. Tener un formato y decirle como no, muchísimo gusto, acá está, por favor que traiga la firma y con copia de cédula de cada uno de los padres, y eso uno lo tiene porque ese es el resguardo para el bienestar del propio psicólogo y de la clínica o del centro donde vayan a llevar los niños. ¿Bien? Ok. Y por último, viene una pregunta que es clave. ¿Cómo se hace esa pregunta? Uno le dice, ajá, por favor, me gustaría saber qué espera usted lograr o alcanzar o aprender con estas sesiones. Esto lo que hace es motivar, estimular algo que se llama prospección. Prospección es la capacidad de visualizar hacia el futuro. Entonces, si una persona comienza como, no sé, ya eso me está dando datos. O sea, la persona no sabe, o sea, está aquí, pero no sabe qué quiere lograr, ni siquiera por qué viene. Generalmente, ¿qué es lo normal que tiene una persona que va a un psicólogo? Pues quiero sentirme bien, quiero estar sano, quiero sanarme, quiero que me curen. Hay gente que tiene la idea errónea que los psicólogos curamos. Quiero poder tomar una decisión, quiero saber qué me pasa,
quiero que alguien me explique con claridad qué es lo que me pasa. Mire tantas cosas que pueden salir de allí. Y para nosotros eso es vital, esa pregunta, primero porque estamos ya evaluando la prospección y segundo, porque después de allí, cada frase yo la puedo justificar en función de, ok, pero licenciada, usted me dijo que usted quería saber qué le pasaba. Pues sí, pues necesito que colabore. Porque si no colabora, usted no va a obtener lo que usted me dijo a mí que quiere. Y yo lo único que estoy buscando es proporcionarle la vía para que usted logre eso. ¿Bien? Es un juego que uno empieza a establecer para poder tener control de la dinámica terapéutica que va a haber. ¿Bien? Cuando ya yo llego a esta pregunta, yo ya estoy haciendo el cierre de la protocolo inicial. Ahora sí viene la pregunta clave, que era la que compartía en este caso mi colega Mariana, que es la pregunta ¿por qué viniste acá? Bien, y ahí es donde comienza efectivamente el protocolo de los 9 pasos. Pero yo les voy a compartir, a mí me han preguntado mucho las personas, ¿cómo hago yo para recordar tantas cosas con un orden tan preciso? El poderme manejar con tanta información. Y lo que pasa es que yo utilizo algo que se llaman mnemotécnicas, ¿bien? Estrategias que me permiten catalogar la información, almacenarla en mi cerebro y después recuperar la voluntad. Y eso es muy útil, en cualquier carrera eso es muy útil. Entonces yo les voy, para iniciar, vamos a hacer un ejercicio. Bien, tenemos técnica, les voy a enseñar lo que es quizás mi técnica principal para que ustedes puedan tomar nota, pero la idea es que puedan recordar al momento de una evaluación, bien, los pasos sin necesidad de buscar las notas, porque cuando uno está con un acudiente, uno puede decir, ya un momentico, déjeme que voy a revisar cómo es la vuelta, qué es lo que tengo que hacer ahora, porque imagínense que todo el trabajo que ya hice con el protocolo inicial simplemente se cae. Voy a generar desconfianza, la gente dice, pero usted no era que especialista, no era que es representante de una organización, ¿qué pasó allí? Entonces todo lo que ya había construido se puede caer simplemente porque yo no estoy seguro de cómo estoy manejando la información. Entonces, esta técnica se llama LOXI, también conocida como Palacio de la Memoria. Nuestra memoria tiene la capacidad de guardar las cosas espacialmente, los recuerdos espacialmente. Y ahora sí todo con lápiz y papel, porque van a tener 3 minutos para hacer algo. Bien, ¿qué van a hacer? Ya me indican con pulgar arriba los que están online, si ya tienen lápiz y papel para que todos lo hagamos al mismo tiempo y poner el temporizador. Bien, voy a estar buscando, mientras que busco el temporizador, ustedes van buscando lápiz y papel. ¿Listos? A ver los que están online. Aquí tengo a Susé, ya me dice, perfecto, Susé. ¿Quién más tiene dedito arriba? Por acá Grecia tiene dedito arriba, perfecto, Grecia, gracias. ¿Estás lista, Mariana? Dedito arriba, Mariana, perfecto, gracias, Mariana. Muy bien. Vamos entonces, ladies, también. ¿Aquí está Lady? No. No, ok. Bien. Lo que van a hacer en 3 minutos. Van a hacer un croquis de su casa, así como lo que están viendo en pantalla en este momento. Un croquis. Un croquis es un dibujo rápido de cómo están distribuidas las habitaciones de su casa. Y después que hagan el croquis de su casa, se van a imaginar como que van entrando en su casa y van a hacer un recorrido de derecha a izquierda de toda la casa, tal como la están viendo en el croquis. Bien, con unos puntitos. Y van a ir colocando qué es lo primero que se encuentran, después qué es lo segundo, lo tercero, lo cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y hasta noveno, porque necesitamos que ustedes asocien la información que les voy a dar con 9 sitios de su casa. Pero para que lo puedan recordar en orden, tienen que ir en ese sentido. El croquis, los pasos, primero yo entré a mi casa y lo primero que consigo es la sala. Y después, si sigo caminando, consigo el cuarto de mi mamá. Chévere, segundo espacio. Y después que sale el cuarto de mamá, sigo caminando y me consigo la cocina. Chévere. ¿Por qué tiene que ser en un orden? Porque cuando uno se le va la luz en su casa,
o donde generalmente está, uno es capaz de desplazarse por ese espacio sin necesidad de una linterna, porque eso está grabado en la memoria. Entonces vamos a utilizar esa fortaleza de la mente para grabar la información que les voy a dar en este momento. Y empieza a correr el tiempo. En la primera parte, ustedes van a buscar en el primer espacio que pusieron en ese croquis y van a ubicar al personaje que les estoy mostrando a continuación. A un pitufo tamaño gigante con un tridente que les está diciendo que de un viaje efectivo depende una evaluación. Y en ese tridente, en una de las puntas hay una serpiente, en la otra hay una lupa y en la tercera hay una impresora. ¿Bien? Eso está allí en su primer espacio. Ubíquenlo, imagínenlo allí donde es el espacio número 1. Luego, ¿qué significa eso? Que hay un algo popular que dice que los problemas, la culebra se mata por la cabeza, y eso lo que está haciendo es referencia al motivo de consulta, que de ese triaje, de esas 3 acciones que uno hace al iniciar la evaluación, lo primero que yo debo es identificar qué lo motivó, qué generó la fuerza suficiente para que se desplazara de su casa hasta donde estoy yo. En la segunda aparece una lupa. Eso es lo que significa la caracterización del problema. ¿De dónde tomamos nosotros esa referencia? Porque hay un árbol que dice hay que echarle lupa a ese problema, a ver los detalles, qué lo caracteriza, qué lo motiva, qué lo puede estar causando, qué puede estar agravándolo, qué puede estar atenuándolo. Ya voy a hablar con más profundidad de cada uno de estos. Y la tercera acción en este primer paso es esa impresora que está insertada en el tridente, por eso se llama impresión diagnóstica. ¿Qué es la impresión diagnóstica? Lo que yo imagino, infiero, pienso, lo que me late, que puede ser que esté ocurriendo con esta persona. Entonces, el motivo de consulta tiene unas características. No empiezo yo y le digo, a ver, ¿por qué usted vino el día de hoy? Y uno lo dice, el día de hoy. No, es que hace un año empecé a tener pesadilla. Uno deja que ellos hablen unos minutos, unos 2, 3 minutos, a ver si dentro de ese primer discurso yo identifico un motivo de consulta. Si no lo identifico, lo interrumpo, le pido disculpas, le digo, mire, discúlpeme, eso que me está contando es muy importante. Más adelante vamos a retomarlo, pero yo necesito entender y comprender por qué usted vino hoy, por qué no vino hace un año. ¿Qué es lo que pasó esta semana o este mes para que usted se decidiera ir? Bien. Entonces, porque lo primero que yo tengo que buscar algo que se llama introspección. Que la persona tome conciencia del fenómeno que le está pasando, pero en tiempo presente, o en un rango de tiempo lo más cercano a este presente. ¿Bien? No, lo que pasa es que antenoche tuve otra vez la pesadilla y me caí de la cama, o me desperté y me di cuenta que estaba ahorcando a mi pareja. Y ya mi pareja dijo, no, ya no me aguanto esto, tienes que buscar ayuda. Entonces ya uno comprende, ok, ya comprendo. Una vez, y uno le pregunta, ¿y algo más que usted crea que lo trajo el día de hoy? Y no, con eso. Yo tengo que identificar 4 cosas. La persona se puede quejar. Lo que yo escuche puede sonar una queja, ¿sí? A un resentimiento, a una molestia, a un desacuerdo, a una inconformidad. Si yo escucho eso y a mí me da la impresión que es eso lo que me está diciendo, yo ya puedo decir, esto es una queja. Bien, se está presentando el motivo de consulta por una queja. Pero también me puede decir la persona, lo que pasa es que yo quiero dejar a mi marido. Ya quiero ponerle fin a esto y no sé cómo hacerlo. Entonces la persona me está presentando un motivo de consulta como objetivo vital. Bien, pero la persona también me puede decir, lo que pasa es que yo creo que tengo muchas dificultades para terminar de decidirme si vendo o no vendo la casa, es que yo siento de que me falta algo. Entonces la persona está manifestando su motivo de consulta a través de una necesidad, una deficiencia. O lo muy común también es que la gente diga, es que yo creo que soy depresiva.
Y uno dice, eso se llama autodiagnóstico. Así como existe la automedicación, gente que porque le duele la cabeza ya de una vez, una vecina le recomienda tomar cualquier hierba, él la toma. En la psicología hay gente que piensa y dice, bueno, no, lo que pasa es que yo creo que yo soy bipolar. Y uno ve la ocupación de la persona y el grado instruccional y por ningún lado dice psicólogo, psiquiatra, médico, neurólogo, algo que me haga sospechar de que tiene algún conocimiento de base que le permita definir su malestar con una etiqueta psiquiátrica. ¿Bien? Y eso también es común. Entonces, la primera parte que yo tengo que concentrar mi esfuerzo es preguntar el motivo de consulta, por qué viniste, qué es lo que generó esa fuerza, y yo identificar si estoy ante una queja, una necesidad, un objetivo vital o un autodiagnóstico. Porque después de allí, no se hago la entrevista clínica, que ya hablamos de esto, tiene que empezar a tomar canal con base a esa respuesta. Si la persona me está hablando de quejas, yo no le puedo salir con un autodiagnóstico o firmándolo preguntando, ¿usted estudió psicología o qué es lo que...? ¿Bien? ¿Sí me logro explicar? Bien. Ahora, una vez que ya paso la primera parte, le digo algo más que usted sienta que la trajo hasta aquí el día de hoy, no es bien. Le meto lupa a ese problema. ¿Qué debo buscar? Tengo que buscar qué factores son situaciones del ambiente o qué agentes, personas que están alrededor de este ser humano pueden estar incidiendo, influyendo o determinando la condición de ese fenómeno. Bien, ver si es algo que es parte de los factores, si es un factor situacional. ¿Qué significa eso? Si es algo que ocurre en un sitio dado, en un momento dado, o es algo circunstancial. ¿Qué es algo circunstancial? Una serie de situaciones que no tienen vínculo directo uno con otro, pero en conjunto están arropando a la persona. Porque si es algo circunstancial, yo tengo que empezar a caracterizar los perfiles de cada una de estas situaciones para poder entramar y ver cuál está originando la otra. ¿Cuál origina o cuál causa la otra? ¿Bien? Y eso es lo que estamos en caracterización del problema. Eso es donde se lleva la mayor cantidad de tiempo después que uno empieza la entrevista, que tiene inicio, desarrollo y cierre. Esas entrevistas iniciales, allí es donde se va la mayor cantidad de tiempo. Es donde yo tengo que recoger la mayor cantidad de datos. Tengo que preguntarle la frecuencia, cuándo fue la última vez que le ocurrió, cuándo le ocurrió, cuántas veces le ocurre a la semana, al mes, cuándo fue la última vez que le ocurrió y cuándo le ocurrió, con qué intensidad le ocurrió, de 1 al 5, qué tan fuerte fue. Tengo que, cuando le ocurre, qué tiempo le dura, ¿sí? Le dura minutos, le dura horas, le dura todo un día. Todas esas son preguntas que están asociadas a esta acción, caracterización del problema. Como nosotros trabajamos con entrevistas clínicas semiestructuradas, ¿estructurada por qué? Porque está en ese momento anclado en caracterización del problema. Y yo tengo que, todas mis preguntas, focalizarlas a averiguar la mayor cantidad de datos e información pertinente. ¿A quién? Al motivo de consulta. No puedo dejar de un lado, yo no puedo de repente, si la persona llegó, lo que pasa es que yo no he terminado de decidir si acepto un trabajo acá mismo en San Cristóbal o una oferta me están haciendo en Caracas. Y yo les haga con preguntas, ¿y usted cuándo lo destetaron? ¿Y usted cuándo comenzó a caminar? ¿Y usted cuándo tuvo su primera relación sexual? ¿Qué tiene que ver eso con el motivo de consulta? Que lo único que está buscando es un objetivo vital de saber qué se decide. Si se queda trabajando acá o se va a trabajar a Caracas. ¿Ve? Entonces, allí la entrevista clínica, que ya hemos hablado en la sesión pasada de ello, es semiestructurada a estos pasos. Pero con cada respuesta yo tengo que ser muy ágil en buscar más datos. ¿Ok? Una vez en esa primera sesión, que puede durar entre 45 minutos y 60 minutos bajo los estándares comunes de las sesiones, o puede durar un poquito más. Bien, ya
el psicólogo, el psiquiatra o la persona que está entrevistando comienza a tener una idea, no un diagnóstico, una idea. Y ahí viene la palabra mágica en esta tercera acción de impresión diagnóstica. Que posiblemente esté afectando a la persona, que posiblemente sea el nombre de lo que está pasándole a la persona, que posiblemente sean los efectos que esta persona tiene. Bien, y eso tiene muchísimos nombres. Yo puedo decir, inferir, oye, posiblemente esta persona esté muy cerca de un trastorno. ¿De qué tipo? Un trastorno afectivo. ¿De qué tipo de trastorno afectivo? De un trastorno afectivo de depresión. Pero si lo que me ha relatado la persona a través de esta caracterización no cumple con los criterios que lo hablábamos en la sesión número 1, para un trastorno yo ya tengo que pensar de que posiblemente esté ante un fenómeno de desviación no patológica. O sea, algo que tiene mucha intensidad, algo que está molestando, que está generando cambios, alteraciones afectivas a la persona, o a nivel cognitivo, o a nivel conductual, o a nivel físico, pero no entra, no se le puede decir trastorno, porque nada más lo está padeciendo la persona. Y aunque el entorno, los familiares, los amigos les dicen, Will, ¿qué te pasa? Vamos, te noto raro, ¿qué tienes? Te veo como triste. Y Will, no, a mí no me pasa nada. Bien, ya eso es lo que nosotros decimos una desviación. En la primera sesión nosotros compartimos algo que se llama el MIDE. Es un gráfico, es una representación de gráfica de que nosotros podemos saber cuando algo está dentro de la línea de normalidad, cuando hay variaciones, picos pequeños, y cuando está la línea naranja y la línea roja. EU. La línea central es EU, que es normal, bien. Arriba, hiper, el techo se llama hiper, mucho, o el piso se llama hipo, poco. ¿Ok? Exactamente eso. Entonces puede ser que después de todo el encuentro, de ese primer encuentro, a mí se me haga una idea y yo empiezo a generar algo que se llama diagnóstico por descarte. Yo empiezo a preguntarme qué no es. Esto no es un trastorno motor por medicamento, porque la señora o la persona no me dijo que está tomando medicamento y yo tampoco le vi ninguna tembladera en el cuerpo. Esto no es un trastorno mental debido a una afección médica, porque la persona no me dijo que tiene algún tipo de enfermedad o está padeciendo de una enfermedad. Esto no es una parafilia, porque en ningún momento me dijo de conductas inusuales a través de un deseo infrenable con relación al sexo. Esto no es un trastorno de personalidad, porque la persona ni está dando señales de que es paranoica, ni que es rara, que se aísla, ni que es narcisista, ni que explota. Entonces yo empiezo de para atrás a decir que no es dentro de esta impresión diagnóstica. Y cuando llega un punto de que esto no es, vamos a suponer, esto no es un trastorno disruptivo, porque si no consigo por qué, yo tengo que anotar eso. No puedo argumentar por qué no es un trastorno disruptivo, yo lo anoto, porque posiblemente esté ante un fenómeno disruptivo de control de los impulsos de la conducta. Y continúo. Esto no es una disforia de género, porque aquí no tiene nada que ver la parte sexual. Esto no es una disfunción sexual, porque la persona en ningún momento ha salido del sexo. Esto no es nada que tiene que ver con el sueño, porque en ningún momento la señora se ha quejado de que no puede dormir. Y así sigo retrocediendo. Esa es la forma en que, por lo menos, los diagnostas descartamos el fenómeno para llegar a una impresión diagnóstica. Cuando a mí se me acaban las 22 opciones de trastorno, comienzo con todas las condiciones que yo debo tener aquí almacenadas. Y empiezo posiblemente a qué me olió o qué sentí. ¿Se acuerdan de la resonancia por el silencio intrapsíquico y la suspensión de juicio de valor? Y uno dice, a mí la persona me transmitió tristeza. Y si me voy a MIDE, a la parte de los afectos, veo que tristeza está cerca de hipo.
porque la persona dice que está dejando de hacer las actividades, que tiene constantemente tristeza, vacío, siente eso. Entonces yo empiezo a identificar claramente de que posiblemente estoy ante una desviación no patológica de tristeza. La persona me habla de pérdida, no, lo que pasa es que yo me siento muy triste porque mi hijo se fue. Duelo migratorio, ¿bien? Y ya yo ya empiezo a generar todas las impresiones diagnósticas. ¿Cuál es la recomendación? De que no dejen nada por fuera. En la impresión diagnóstica no menosprecien y subestimen cualquier idea que le pase por la cabeza. Si no saben, en el caso de nosotros los psicólogos, si no saben algo que se llama caracterización semiológica, o sea, el término técnico para el fenómeno que estoy viendo, lo que yo hago es describirlo. La persona hace referencia a su sentimiento como si se estuviera ahogando, como si no supiera, como si no encontrara salida, como si no lograra entender lo que le pasa. Entonces, ese como si te permite igualmente hacer una impresión diagnóstica. Ese es el paso número 1 de la evaluación. Generalmente, eso se debe lograr en la sesión número 1. ¿Bien? Cuando la persona pues ya tiene experticia, tiene práctica, tiene ya la velocidad de pensamiento y está focalizado en esta estructura y no ha pasado por alto estos 3 primeros pasos. Y todo el tiempo, estas impresiones diagnósticas tienen que responder ¿a quién? Al motivo de consulta. La persona vino quejándose, ajá, ¿y cuáles son los trastornos? ¿Cuáles son las desviaciones? Que su síntoma principal son las quejas, los malestares, las molestias. Que la persona verbaliza, expresa, manifiesta lo que le está pasando adentro. Y uno empieza a descartar todo eso. Porque el motivo de consulta siempre es el norte. Puede aparecer personas que tienen múltiples motivos de consulta. Entonces uno ya tiene que ir abordando cada uno de ellos por separado. Termino la caracterización del primer motivo de consulta. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, vamos a suponer que la persona me dijo 3 cosas. Yo le digo, ¿por dónde te gustaría a ti comenzar que atendiéramos primero? ¿Lo de la tristeza o la falta de sueño o que no estás comiendo bien? ¿A ti qué es más importante? Y la persona, no, el sueño. Y ahí comienzo la caracterización del sueño. Termino caracterización del sueño, todas las preguntas pertinentes, y voy haciendo todas las impresiones diagnósticas en mi mente, las voy tomando apuntes, ¿bien? Y comienzo ahora de la dificultad de alimento y la otra causa, ¿cuál quieres abordar? No, la dificultad de alimento, y empiezo otra vez a hacer caracterización. Por eso es que posiblemente debería esto darse en la primera sesión, pero si no se da, en la siguiente uno sigue abordando. Bueno, en la sesión pasada hablamos de la falta de sueño, hablamos de los problemas alimenticios, nos quedó pendiente esto, vamos, ¿te parece que continuemos con eso? Sí, y yo continúo la caracterización del problema. Cuando yo ya siento o la persona ya me dice, no tengo más nada que decirte, es que yo paso a la siguiente fase. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el puesto número 1 en su croquis? Disculpe. ¿Qué es? El garaje. ¿Qué encontró en el garaje? No. Utilice la imagen que le di hace rato. ¿Qué había en el garaje? Lo que es azul con sombrero blanco. Quizás, un pitufo. ¿Qué tenía el pitufo en la mano? ¿Y qué había en el tridente? Ahí está, ya está empezando a recordar el nombre. ¿Y la culebra qué simboliza? El motivo de consulta. La lupa, ¿qué significa? La caracterización del problema. Y la impresora, ¿qué significa? Impresión diagnóstica. Bien, ya tienen un orden, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora vayan en su croquis al segundo espacio. ¿Cuál es su segundo espacio? La sala. Vámonos a la sala de su casa. Y usted allí en la sala de su casa va a encontrar esto. Un carro pitufo o un pitufo carro que se fue de retroceso y se estrelló
En su sala, ¿cuál es su segundo espacio? La escalera. El carro se estrelló en la escalera, su carro se estrelló en la sala. Se vino a toda chola de retroceso y ¡pacán! Creó un problema porque a usted le tumbó una pared en la sala y a usted le tumbó las primeras escalones de la escalera. ¿Ya? ¿Lo tienen en su mente? Ok, continuamos. ¿Qué significa este segundo paso? Este tiene un nombre muy curioso, es ananexis. ¿Qué es la ananexis? La ananexis es una exploración desde el presente hacia el pasado de la persona. ¿Bien? Comienzo y pregunto, por ejemplo, a la persona, no, que yo no he podido dormir. ¿Cuándo fue la última noche que usted no logró dormir? Noche. Ok. ¿Y antes de esa noche? No, sí dormí bien y fue como hace 3 noches y yo comienzo a seguir hacia su pasado, cómo fue el desarrollo del fenómeno que ella me está diciendo. Por eso se llama ananexis de desarrollo. Yo empiezo a buscar información de cómo esto comenzó a agravarse hasta llegar al punto que la trajo hasta mí. Y muy probablemente, siguiendo esa información, voy a llegar a un punto de inicio. No, mire, esto, recordando, a mí me empezó hace como 1 año y medio, después que se murió mi tía. Ya conseguí un posible inicio, ya conseguí un periodo, cuánto tiempo lleva sufriendo de esto, y ya estoy infiriendo también una posible relación con la muerte de la tía. Eso es lo que se llama ananexis de desarrollo. Estoy buscando identificar cómo se desarrolló el fenómeno y, si es posible, identificar cuándo se inició. Y si fue un inicio insidioso, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Lento, pequeño, que empezó a crecer poco a poco. O fue un inicio súbito, de la noche a la mañana ocurrió. O en este caso, un inicio relacionado a la muerte de la tía. Y eso es importante dentro de la evaluación. Pero también tenemos en ese segundo paso, en ese carro, hay otro pasajero, y es el pasajero de la diagnosis. En este pasajero, en la ananexis de diagnosis, lo que nos dice es que yo, en la medida, como yo ya tengo una impresión diagnóstica, una lista de sospechosos, siempre me gusta compararlo como si fuera algo detectivesco, ¿bien? Yo empiezo y ya hice una investigación y ya tengo criterios que identifican cada uno de estas impresiones, ¿sí? Yo digo, bueno, una tristeza está caracterizada por esto, esto, esto. Una disforia está caracterizada por esto, esto, esto. Yo ya hice mi investigación. Esto ocurre en la sesión 2. Cuando es un profesional de mucha experticia, incluso puede ocurrir en la primera sesión. Si el motivo de consulta se logró rápidamente, si hizo una caracterización profunda y ya está claro la impresión diagnóstica, pero eso lo da la experticia, eso lo da el estudio profundo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué empiezo yo a buscar? En la medida que voy echando para atrás, también empiezo a hacer un descarte de si el fenómeno, lo que yo sospecho, por ejemplo, una persona que está deprimida tiene 4 características, 4 criterios claves se llaman. 1, es una persona que perdió el interés de todo, no le interesa hacer nada. 2, es una persona que ya no tiene ganas. ¿Bien? Sí, esa se llama la tríada de la depresión. Perdió las ganas, no quiere salir de la casa, no la motiva ya nada. Y 3, que lo que antes disfrutaba, ya no lo disfruta. Usted, antes de que le pasara todo esto, ¿qué hace usted normalmente? No, yo iba a bailar. Y ahorita está bailando. No, ¿por qué? Ya no le encuentro gusto. Ya no sé. Cuando ocurren esas 3A, o sea, apatía, abulia y anedonia, yo ya puedo sospechar claramente que estoy ante una posible depresión. ¿Bien? Y eso es lo que hago yo en análisis de diagnóstico, y voy escuchando el relato. Y empiezo a hacer preguntas muy claves relacionadas al criterio. No es que le voy a... Un error clave
Cuando nosotros sugestionamos sin querer al cliente y le empezamos a dar los criterios y ellos nos afirman sí o no. Yo lo que necesito es que me describa. O sea, le digo, ajá, por ejemplo, lo de la anedonia, que es la pérdida de placer por las cosas que antes hacía. Yo dígame una cosa, ¿usted qué hacía antes de que le pasara todo esto? ¿A qué dedicaba el tiempo libre? Jugaba fútbol. ¿Con quién jugaba fútbol? No, con mis tías, con mis amigos. Ah, ok, pero no profesional, sino porque le gustaba así. Y ahora lo está haciendo. Uy, ¿verdad que no tengo tiempo sin hacerlo? ¿Cómo cuánto? Y si coinciden los tiempos con la aparición del fenómeno, yo ya puedo sospechar y estoy a través del análisis de diagnosis confirmando que hay una anedonia presente. Y yo digo, la persona está expresando anedonia. Pero me faltan los otros dos criterios. Con uno de esos tres que me falten, yo ya pierde fuerza la depresión. Puede tener un episodio deprimido, depresivo, pero no es depresión como trastorno. ¿Sí? Puede todavía tener intereses, o puede ser algo que nosotros llamamos trastorno de depresión persistente o distimia, o una depresión con intensidad baja, pero a lo largo del tiempo. Eso es lo que me permite a mí esta análisis, esta exploración hacia atrás, pero lo que estoy descartando son los criterios de los sospechosos que yo ya tengo de la impresión diagnóstica. Y también puede ser que en esa exploración de anamnesis aparezcan otros cocos, otras afecciones, en la persona que en un primer momento no me lo había dicho. Entonces, dicen que un psicólogo, un psiquiatra, un médico, con una buena triada, un triada bien hecha, o sea, identificando el motivo de consulta, caracterizando ese problema y el teniendo una lista de sospechosos y después con la anamnesis, el entender cómo se desarrolló este fenómeno, cuándo inició, qué tiempo tiene, y a lo largo de eso, por ejemplo, no, hace 3 noches que no duermo. Ajá, ¿y dónde estaba usted hace 3 noches? En mi casa. ¿Y qué ha ocurrido inusual en su casa hace 3 noches? No ha habido luz. Ah, ok. ¿Y cuando hay luz, se puede dormir? Sí, entonces ya tengo un factor que me está jugando en el insomnio. ¿Y por qué usted no duerme cuando hay luz? Porque se me apaga el ventilador y hace mucho calor. Y algo más, los zancudos. Entonces, fíjense en cosas, pequeños detalles, que yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Con el calor no puedo hacer nada, porque si no hay luz, ¿cómo prende algo? Pero con los zancudos, pues, o agarrar un mosquitero y uno le puede decir, mire, ¿y qué le parecería? ¿Con qué podría evitar usted que los zancudos le piquen? Ay, no lo sé. Si yo veo varias veces que la persona simplemente me dice que no sé, le puedo yo sugerir, ¿y qué tal? ¿Usted sabe que un mosquitero, lo que ponían en las cunas los bebés? Ah, sí, sí. Y sabía que eso lo venden también en grandes para las camas grandotas. En los países donde no hay electricidad y que tienen mucha plaga. Ay, no, ¿y dónde puede ir? Bueno, en el centro puede preguntarlo. Y fíjese, le está dando una solución, una alternativa de solución a uno de los factores que está alterando el sueño. Y por eso puede llegar una persona, porque una persona que tiene falta de sueño, que está padeciendo de insomnio, bien, se pone de un humor. ¿Qué ha pasado? Cuando usted no duerme, ¿de qué humor se le pone? Amanecen fresco como una lechuga. El día 1 quizás sí, pero si van 2 noches seguidas sin dormir, ya la segunda noche comienza el cuerpo a manifestar síntomas físicos, más cansancio, más desánimo, y duren 3 noches sin dormir bien, para que usted vea cómo el cuerpo comienza a descomponerse. Ya en un 7º día consecutivo de insomnio, ya comienzan a haber efectos mucho más de atención en una persona que no duerma 7 días. Entonces, fíjense, la persona no es que tiene una condición mental, es una persona pero por factores ambientales, falta de electricidad, sumado al calor de esta cuestión que estamos padeciendo ahorita, que es una lluvia solar, que ha aumentado la temperatura, y encima de eso la plaga, 3 cosas que no tienen el control la persona, le está afectando el sueño. Yo estoy ante simplemente una situación que obviamente le está afectando la concentración, la atención, todas las demás funciones.
Muy bien. ¿Se comprende entonces que la anamnesis y el carro chocado de para atrás? Váyanse, agarren ese cable, metan el retroceso hasta que sientan el golpe. Ese golpe es donde comenzó el fenómeno, donde está el árbol. A usted le reventó las escalinatas y a usted le reventó la pared de una sala. Asociando eso, ya saben cuál es el segundo paso. ¿Qué vieron en el primer paso? ¿Qué es lo que vieron? No el sitio, lo que vieron, lo que les dije que imaginaran. Había un pitufo. ¿Con qué? ¿Y qué tenía el cliente? Ajá, en el segundo espacio, ¿qué consiguieron? Un carro pitufo y estaba, ¿qué? Ahí normalito. ¿Se estrelló de adelante, por los lados o por dónde? Retrocediendo se estrelló. ¿Bien? Ok, ya tienen la idea. Vamos al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Vayan a su tercer espacio en el croquis, imagínense allí y cuando llegan consiguen a un pitufo que tenía los pies sucios y le manchó todo el piso con huellas. Y no solamente el piso, el tipo como que levitó y manchó las paredes y el techo, todo está lleno de las huellas de este pitufo. ¿Bien? Muchos pasos por todos lados. Bien. ¿Cómo se llama el tercer paso, valga la redundancia? La evaluación. Se llama plan de evaluación. Una vez que el psicólogo ya ha identificado el motivo de consulta, ya le metió lupa, ya sabe cuáles son las características de ese problema, ya tiene idea, sospecha, mira, sospecho de todas estas posibles situaciones. Una vez que he hecho la anamnesis, que con la anamnesis logro descartar a un malo sospechoso y esa lista se vuelva lo más chiquita posible, hasta que quizás quede un solo sospechoso. Y yo ya diga, posiblemente estoy, y vamos a hablar de lo grande, estoy posiblemente ante un trastorno de ansiedad. Vámonos al coco mayor. Un trastorno de ansiedad es un miedo excesivo ante la percepción real o imaginaria de un posible peligro, de un riesgo, de una amenaza, de una vulnerabilidad que me pone a mí en un estado de intranquilidad, que activa mi sistema simpático y parasimpático. Se llama una respuesta anticipatoria, algo que todavía no ha ocurrido. Bien, comienzo a tener taquicardia, comienzo a tener sudoración, comienzo a tener insomnio, comienzo a tener una serie de síntomas que es el trastorno. Todo eso está pegado allí. Bien, entonces, como yo ya tengo un único sospechoso y yo ya he descartado de la impresión diagnóstica todos estos posibles, ahora es donde empieza el plan de evaluación real. ¿Por qué yo tengo que hacer un plan de evaluación? A la impresión diagnóstica también nosotros le decimos hipótesis de investigación. La hipótesis es el masculino está posiblemente padeciendo un trastorno de ansiedad. Ahora, eso es la hipótesis, pero una hipótesis se tiene que corroborar o descartar. Y ahí es donde viene este plan de evaluación. Las acciones que yo voy a tomar para saber si realmente, para yo poder diagnosticar, yo tengo que saber si realmente es el sospechoso final. Entonces, este plan de evaluación no es una sesión, no es que está el acudiente allí, es algo que uno se sienta después que se fue la persona en segunda sesión, ya tiene la anamnesis, ya hizo la investigación, buscó en Google, busqué los manuales y ya digo, no, esto lo más posible es que sea un trastorno de ansiedad o un trastorno disruptivo, porque a la final pueden quedar dos finalistas. Y yo tengo que hacer una evaluación para descartar si realmente están los dos trastornos instalados en la persona o cuál de ellos es. ¿Ok? Y aquí comienzan estas preguntas que las dejamos acá. ¿Por qué yo voy a evaluar? Y tengo que justificar, bueno, lo voy a evaluar. Y esto tiene que ver con el motivo de consulta, porque la persona está manifestando intranquilidad, inquietud, inconformidades, ¿sí? ¿Para qué voy a evaluar a la persona? Tiene que ver con el objetivo, lo que ella nos dijo,
cuáles eran las expectativas, qué espera usted lograr. Entonces yo también lo incorporo en esa evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Bueno, voy a evaluar todo lo que yo sé que tiene que ver con la ansiedad. Voy a evaluar si la persona está padeciendo de miedos, voy a evaluar si la persona tiene pensamientos automáticos, voy a evaluar si la persona tiene distorsión cognitiva, voy a evaluar si la persona tiene ideas irracionales, voy a evaluar si la persona de repente tiene algún acontecimiento en su pasado que le generó un trauma y que está o traumado o tiene algún complejo. Y yo ya estoy definiendo exactamente, o voy a evaluar la atención, o voy a evaluar la lectura, voy a evaluar la escritura, voy a evaluar las matemáticas, pero yo tengo que decidir qué área o cuáles son las áreas que voy a evaluar. Después, ¿a quién voy a evaluar? Esto significa de que, por ejemplo, una persona, en el caso de Sonimar, que utiliza lentes, que tiene o yo mismo, que yo utilizo lentes, y si a mí me dan una prueba o me hacen hacer algo que tenga letras muy chiquititas de muy cerca y yo no tengo los lentes, y quizás a mí me da vergüenza decir, uy, se me olvidaron los lentes, y hago la prueba en ese momento, esos resultados van a estar alterados, porque hay una limitación mía que va a generar alguna alteración. O si yo evalúo a un niño, que el niño tiene dificultades para tomar el lápiz o lapicero, según una evaluación de lápiz y papel, y veo que tiene alguna dificultad a nivel de motriz fino, eso también puede generar. ¿A quién voy a evaluar? Es que yo tengo que ver las características de esta persona. Si voy a evaluar a una persona que es extremadamente católica fanática, ¿sí? Y dentro de la evaluación utilizo alguna referencia que no tenga que ver con el catolicismo, esa persona también se me puede ir por ahí. Por eso necesito saber a quién voy a evaluar. Bien, ¿cómo voy a evaluar? Es que dependiendo de las respuestas anteriores, voy a seleccionar el método o los métodos que yo crea más pertinentes para poder lograr un resultado. Y por último, ¿qué espero hallar yo? Y ahí están las impresiones diagnósticas. ¿Qué espero hallar? De que esto no sea un trastorno, o que esto no sea una condición mental, o que esto sea simplemente un conflicto afectivo derivado de los zancudos y la falta de luz. Y yo ya lo pongo. Este tercer paso aplicado va a generar todo un mapa para poder llegar a la evaluación, a un diagnóstico de manera más efectiva. Bien, ubíquese en el espacio del croquis, en el tercer espacio suyo, que es la sala. Ve la sala llena de huellas. El pitufo sigue caminando y sigue llenando de huellas. ¿Cómo se llama eso? Plan de evaluación. Eso ustedes lo van a escribir, por eso el pitufo lleva el lapicero, porque eso ustedes lo van a escribir. Esto al principio, para los novatos, se recomienda hágalo y escríbalo, sígalo tal vez. Después, cuando uno va agarrando experiencia, uno va haciendo eso automáticamente en la mente. Y uno va convirtiendo eso automáticamente en la mente. Pero al principio, para poderlo automatizar, la recomendación es hágalo, anótelo. Bien. Vayan al cuarto espacio de su casa. ¿Listo? Y ahí van a encontrar estos personajes. Hay un par de pitufos que tienen un bochinche montado. Y están dele a esos instrumentos. Bien, voy a hacer una aclaratoria lo que son los pasos cuarto, quinto y sexto. Aquí se aplica esto de que el orden de los factores no altera el producto. Y estamos presentando este orden, pero estos tres pasos no necesariamente al momento de practicarlo se cumplen en esa secuencia. Los tres primeros sí. Primero, la triada, motivo, consulta, caracterización, impresión diagnóstica. Segundo, hago una anamnesis. Tercero, hago un plan de evaluación. Y ya dependiendo del plan de evaluación, cómo voy a evaluar es que yo digo, bueno, voy a hacer una entrevista clínica, voy a hacer observación clínica o voy a aplicar instrumentos, que es lo que están viendo acá, y eso es lo que significan esos instrumentos musicales, por eso es instrumentos musicales. ¿Bien? Esto es la aplicación de los instrumentos. En la psicología hay dos tipos de instrumentos. Los instrumentos psicométricos y los instrumentos proyectivos, los famosos test psicológicos.
Los instrumentos psicométricos son instrumentos que dependen mucho de las estadísticas, son instrumentos cuantitativos, miden cantidades. Y los test o los instrumentos proyectivos miden rasgos psicológicos. Esos son muchos de dibujo, cuando uno le pone a una persona que dibuje la figura humana, y después eso se interpreta. Lo que haya dibujado se interpreta cómo lo dibujó, de qué tamaño lo dibujó, con qué fuerza lo dibujó, qué omitió, qué puso de más. Bien, entonces dependiendo de lo que yo voy a evaluar, y aquí también viene un error clásico en la práctica de la psicología, cuando uno no tiene estos protocolos, de que como en la universidad solamente me enseñaron figura humana, lo que eran los típicos test de la universidad, yo creo que esos son los únicos que hay. Y como los test proyectivos, yo cariñosamente le digo los test show cero, porque son los que más asombran. Uy, con un dibujo ya sabes cómo es mi personalidad. Bien, entonces la gente se aferra mucho a ellos. Para ambos tests y la aplicación de un instrumento psicológico hay una regla general. Tiene que tener experiencia en el manejo, en la aplicación y en la interpretación de esos tests. Eso no es de que pedir fotocopia por un grupo. Mire, ¿quién tiene la fotocopia de esto? Necesito un test que me mida tal. Y alguien ahí le mando la fotocopia, aplíquelo. No sabe cómo aplicarlo, no sabe qué está midiendo, no sabe cuáles son las dimensiones que está midiendo. Y eso no es así. ¿Ven? Porque cada test mide dimensiones diferentes. Y yo tengo que tomar en cuenta eso. ¿Bien? Por eso es que en la última sesión voy a abordar la cuestión de los test. Esto es nada más una abreboca. ¿Ok? Pero ese es el cuarto paso. El cuarto paso es aplicación de instrumentos psicológicos. ¿Bien? Vámonos, váyanse a su quinto espacio. Y ahí van a encontrar a Papá Pitufo. ¿Ya? ¿Qué está haciendo Papá Pitufo allí en esa figura? Está observando. ¿Muy bien? Ok. Aquí es donde viene lo que hablamos en la sesión pasada. ¿De qué hablamos en la sesión pasada? Lo que viene en el video. Por favor, no me dejen quedar mal. ¿De qué se habló en la sesión pasada? De entrevista y observación clínica, ¿sí? Aquí es donde viene esto. Donde yo puedo evaluar a través de la observación, una observación anecdótica, ¿bien? Puedo hacerlo a través general, que es general cuando la persona ya está interactuando con el evaluador o con un instrumento de medición del evaluador. Cuando lo pongo a hacer un dibujo y yo observo cómo agarra el lápiz, cómo se sienta, cómo puso la hoja, cuáles son las caras que pone, cuando se manifiesta de repente que la persona se está frustrando, y esa es la observación de la conducta. La anecdótica es porque estoy observando a la persona en su ambiente natural o sin que él se dé cuenta que yo lo estoy observando. Y la observación de diagnosis es un estilo de observación especial que hemos desarrollado nosotros para hacer esto de manera mucho más precisa. Bien, recuerden que esta presentación la comparto yo después inmediatamente en el grupo, ustedes la van a tener tal cual. Bien, muy bien. Vean este protocolo de observación anecdótica, porque hasta para la observación anecdótica tienen que tener un protocolo. ¿Qué es lo primero que yo necesito medir? Por ejemplo, si yo no voy a interactuar con el sujeto, pero yo tengo que saber qué. ¿Recuerdan dentro del plan de evaluación que hay uno dice qué voy a medir? Bien. A la izquierda ustedes tienen lo que se llaman las funciones ejecutivas, que son las dimensiones de la función ejecutiva. Y vamos a suponer que el niño lo traen porque un niño lo manifiestan de que no hace tarea, de que el niño, o sea, no hay forma de que se quede quieto o que termine lo que tiene que hacer. Bien, entonces eso me indica que muy probablemente dentro de su función ejecutiva esté comprometida algo que se llama autodirección. Entonces yo voy a observar, yo no voy a, sí, conozco las demás dimensiones ejecutivas. Bien,
Yo voy a observar si el niño tiene flexibilidad, si el niño puede controlar sus impulsos emocionales o sus impulsos de acción. Voy a observar si el niño puede planificar, si logro observar, porque acuérdense que en ese momento yo no estoy haciendo absolutamente nada con el sujeto. Simplemente estoy observando. Pero por el motivo de consulta, a ver, creo que se me cayó acá. Perdón. Ah, no, disculpe. Por el motivo de consulta, yo ya lo que hago es decir, voy a observar el constructo de autodirección. Y yo digo, ¿cuáles son las conductas y comportamientos más representativos de la autodirección? Y ahí dice, A, toma iniciativa para comenzar tareas, o sea, no espera que lo manden para hacer. Y B, es constante para lograr algo, o sea, una vez que inicia, es capaz de terminar lo que inicia. Esos son los dos comportamientos o conductas más representativos de la autodirección. Entonces yo ya tengo en este esquema, listo, agarrado. Entonces tengo abajo un formato. Este formato se observaron a 4 personas. Y vean, en la primer sujeto me dice sí, toma iniciativa, porque dice AX, me dice sí, toma iniciativa para hacer las cosas. Bien, con cuánta frecuencia, y usted le pone 3 veces que hizo 3 cosas diferentes, él tomó las iniciativas. ¿Ok? ¿Con qué intensidad? Era rápido, era alta, porque puede ser alta, medio, baja. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo duró haciendo cada cosa? 6 minutos aproximadamente. ¿Ok? Y cuando se manifestaba esta toma de iniciativa durante la actividad o de la observación, dice sí, durante. Dime cómo veo algo o cómo sé algo que es antes o después por un informante colateral. Yo le digo, a ver, écheme un cuento usted, a la mamá, el niño, cuando usted lo manda o usted le dice que tiene que hacer algo, ¿qué hace? Y espero que una respuesta abierta. No, generalmente, pues, cuando yo le digo que tiene que hacer algo, él lo hace solito. Y toma iniciativa para hacer tarea. Y cuando lo empieza a hacer, lo termina. No, sí, él comienza todo, pero al ratito lo distrae y listo. Ya tengo. Y esa información antes, durante. Después, si no la veo, si no la observo, la puedo preguntar. Entonces vean este pequeño formato que compartimos, porque la observación anecdótica, a pesar de que simplemente observar al sujeto en su estado natural, yo requiero de formatos, y ahí se las regalo. ¿Bien? Esto es muy útil para las personas que trabajan con niños, porque la observación anecdótica generalmente se hace primero con niños. ¿Ven? O en una institución donde las personas están allí, yo estoy observando, puede ser video. Supongamos, buscan un video o se sientan en una esquina de un banco y empiezan, ¿qué es el constructo que yo quiero medir? Paciencia. Y entonces, la paciencia, ¿qué se caracteriza por la paciencia? ¿Cuáles son los comportamientos representativos de la paciencia? Para ustedes, díganme en algo que ustedes digan, eso representa, una persona que es paciente hace esto. Puede ser. Capacidad de esperar. Tiene capacidad de espera. ¿Ven? ¿Qué otra cosa a nivel afectivo, cómo podría yo observar a una persona si tiene paciencia? Serenidad. Hay serenidad, está en estado eutímico, ¿sí? ¿Está qué? Está calmado, está relajado. Entonces, todas esas son representaciones de la paciencia. Y yo empiezo a contar en una fila. Cuento 10 personas y yo tengo en la lista las 10 y pongo sujeto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empiezo a observar un ratito al sujeto 1. Y yo con hacer marcas en la tabla, yo ya estoy recolectando datos y observo un ratico de los sujetos 2 y observo un ratico del sujeto 3 y voy marcando en la tabla, Cuando yo termino la observación anecdótica de un grupo, eso se trabaja mucho en psicología social, yo ya tengo capturado una tabla de frecuencia, estadísticas. Inicio en estadística. ¿Ya? Y ya esto, si estoy haciendo una evaluación de psicología social, espectacular, pero si es de un sujeto, yo de repente voy a evaluar en él la autodirección, pero también voy a evaluar la fluidez verbal. Fluidez verbal, ¿cómo se observa, cómo se ve una persona que tiene fluidez verbal?
¿Qué comportamientos tiene una persona con fluidez verbal? Que no habla ni muy rápido ni muy lento, muy bien. Hay 5 criterios de Eulalia, ¿no? Y ese es uno de los que acaba de decir. Para yo saber si una persona habla normal, y hay 5 criterios. ¿Qué otra cosa me puede decir si una persona tiene fluidez verbal? Que no sea que hable muy rápido o que hable muy lento. Calidad de información a transmitir. La calidad, que se entienda lo que está diciendo, también eso es fluidez verbal. ¿Qué otra cosa me puede dar representación de fluidez verbal? Se ve seguro de lo que está diciendo, o sea, tiene una idea clara de lo que está transmitiendo. Vean, y ustedes van colocando eso y a cada uno le va poniendo A, B, C, D, todas las representaciones. ¿Para qué? Para cuando yo estoy anotando, porque como va a ser observación anecdótica, yo tengo que anotar rápidamente, yo lo que digo, no, está haciendo el B, o no, o lo que no esté haciendo. En este caso solamente son 2 criterios. Pero ven, le estoy dando ejemplo de cómo este pequeño instrumento, de qué es, qué vas a observar, qué es lo que representa lo que vas a observar y después, si lo hizo, no lo hizo, con qué frecuencia lo hizo, con qué duración lo hizo, con qué intensidad lo hizo antes, durante o después. Y ya esos parámetros le dan a ustedes calidad científica en una observación anecdótica. Y esto se convierte en un instrumento de evaluación psicológica. ¿Ven? No es solamente de que, claro, hay otra forma de redactar que uno lo redacta descriptivamente. O sea, uno va redactando todo lo que hizo si es un solo sujeto. Comienzo la observación anecdótica a las 4:30 de la mañana, donde el sujeto se mantiene aproximadamente durante 5 minutos sentado en su asiento. A los 5 minutos el sujeto se levanta sin ningún tipo de propósito, da 3, 4 vueltas alrededor, busca, ve su celular, se vuelve a sentar durante unos 7 minutos aproximadamente. A los 7 minutos vuelve el sujeto a levantarse, esta vez se va hacia la puerta, mira por la ventana, hace una figurita en la ventana y se vuelve a sentar y así. Eso es también una recolección de datos por un solo sujeto en un tiempo determinado. Termino de la descripción y después finalizo observación anecdótica a tal. Y digo, ¿dónde fue la observación? El sujeto fue observado durante sus labores académicas. El sujeto fue observado durante sus labores laborales. Valga la repetición. Bien, entonces vean cómo la observación clínica entra en juego. Y estoy utilizando la más básica, observación anecdótica, la que la gente generalmente no le para mucho. ¿Bien? Después tengo otro tipo de observación, que es la observación de diagnosis. Este es otro instrumento que nosotros tenemos, muy parecido al primero. Primero, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar, voy a poner un constructo, voy a observar psicópatas. Psicópata. O sea, estoy en una cárcel y estoy en el patio y voy a observar psicópatas. ¿Cuáles son los comportamientos característicos de una persona psicópata? Y a mí me dicen, ¿y cómo es un psicópata? ¿Y qué hace un psicópata? Y un psicópata y tengo en un patio psicópatas y sociópatas. Y yo voy a observar únicamente a los psicópatas. ¿Bien? Entonces, yo tengo que identificar cuál es el constructo que voy a observar. En este caso, el psicópata tiene una característica que no tiene el sociópata, que le resulta placentero hacer daño. Mientras que el sociópata les resulta placentero el violar el derecho de los demás, pero por obtención de poder o de dinero. Es un sociópata. ¿Bien? Siempre busca obtener algo, ¿sí? Violando el derecho de los demás. El psicópata igualmente viola el derecho de los demás, que es la característica que los une los dos como antisociales. Pero el psicópata es una persona que disfruta haciendo daño. Bien, entonces vean, eso ya son las conductas comportamentales, representativas. Estoy en un patio, en una cárcel, y observo que hay un grupo de presos que constantemente, o detenidos o privados de la libertad, por favor pasen, privados de la libertad, y hay un grupo que se la encarga. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, que se encarga y estoy observando que están haciéndole bullying o mauling o están atacando a otros. Ahí posiblemente ya tengo y empiezo a contar rápidamente cuántos de los de 100 que están en el patio, cuántos tienen ese comportamiento. 5, y ahí lo anoto, 5 sujetos observados y pongo 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ok, eso sí estuviera haciendo la observación anecdótica, pero entonces me traen a una de esas personas. Entonces yo le puedo decir, a ver, vamos a imaginar que usted está en una habitación y en la habitación hay 3 cachorros de perrito. ¿Qué haría usted? Espera uno la reacción. Eso es natural. ¡Ay, qué lindo! Pero una persona empieza a poner rostros de... Ya, le haría daño. Y si alguno de esos animalitos se acerca a usted y le empieza a jugar, ¿usted qué haría? Y ahí yo estoy evaluando a ver si se manifiesta el hecho de hacer daño por placer. De esto se trata, por ejemplo, estas estrategias de actividad reactiva, como están ahí en el ejemplo, es que yo estoy diciendo, le voy a hacer una serie de preguntas reactivos, porque yo lo que necesito es ver una reacción de él, por eso se llama reactivo. Una respuesta que me ayude a mí a entender, a decir sí o no hizo el reactivo que esperaba y que me confirme que es un psicópata. Si él de repente yo le digo, ajá, y si fueran bebés, ¿qué haría? Y otra vez, y si fueran mujeres jóvenes, y yo ya empiezo a ver reacciones contrarias, porque puede ser un psicópata que tiene marcado la, ¿cómo? La misoginia. Es misómano. O sea, tiene un odio natural por las mujeres, contra las mujeres. Entonces, cuando yo voy elevando las preguntas, entonces pongo aquí la estrategia de las actividades recreativas. Ojo, si voy a medir un niño, yo puedo ponerlo a hacer juegos, puedo generar reactivos con juegos que me ayuden a identificar y observar si la persona está reaccionando. Lo puedo hacer con actividades académicas, lo puedo hacer con actividades cotidianas. Y yo lo anoto, voy a poner en el salón de evaluación 3 juegos. Y le voy a decir a la persona que escoja uno. Y al verlo jugar, las reacciones que tiene, voy a valorar el constructo que estoy haciendo. Es una observación de diagnosis. ¿Por qué? Porque debo distinguir, reconocer y diferenciar el fenómeno. Entonces, la observación clínica toma un rango científico de instrumento de evaluación. Porque además eso lo pongo yo en la historia clínica, y eso me dice, ajá, ¿y usted por qué llegó a esa conclusión? No, porque yo lo vi. ¿Y dónde quedó registro de eso? ¿Dónde quedó evidencia? Porque si no es su palabra contra la mía. El niño no es así, una mamá en negación. No, mi hijo no es así. Señora, disculpe, mire, aquí están, se hicieron observaciones anecdóticas y observaciones, estos son los instrumentos de observación, y mire dónde quedaron los registros. Es más, uno lo puede acompañar con videos. ¿Sí? Uno pone a grabar al sujeto y después tiene la evidencia en el video. Mire, aquí tengo el video de la sesión donde se escuchó o la grabación. La persona varias veces manifestó y uno escucha la grabación y queda eso. ¿Bien? No en todas las sesiones se utiliza los sistemas de grabación, y para utilizarlo uno tiene que decir a la persona si está de acuerdo en que sea grabada, ya sea en audio o sea en video. Consentimiento informado también con ello. ¿Alguna pregunta de los que están online para continuar con los siguientes pasos? Pero mientras que ustedes hacen una pregunta. Bien. Si alguno tiene, levanta la mano. Ok, entonces continúo. Váyanse al espacio número 6. Bien, en el espacio número 4 que encontraron. Instrumentos, ¿verdad? Instrumentos musicales por todos lados. En el espacio número 5 estaba Papá Pitufo con el telescopio. Bien, ahora vámonos al espacio 6. En el espacio 6 entraron y encontraron a Pitufo periodista.
y a Pitufo Gruñón. Y el periodista era dele y dele y dele haciéndole una entrevista a Pitufo Gruñón. Imagínense la respuesta de Pitufo Gruñón. Vamos a llevarlo, podría ser Pitufo periodista y Pitufina. ¿Qué tienes, Pitufina? Nada. ¿Por qué no tienes nada, Pitufina? Porque no tengo nada. Pero Pitufina, ¿a ti te pasa algo? Porque yo creo que te está pasando. Ya te dije que no me pasa nada, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad. Ya, listo. Bien. ¿Ya vieron eso en este espacio? Muy bien. ¿Qué es eso? La entrevista clínica. Lo que ya veníamos nosotros hablando en la sesión pasada. Bien. De que la entrevista es esa dinámica donde alguna de las partes va dirigiendo con propósito el flujo de la información. Bien, y que hay una entrevista estructurada. ¿Qué es una entrevista estructurada? Cuando a mí me dan una lista de preguntas, un cuestionario, el cual yo tengo que aplicar. Y no me salgo de ese cuestionario. ¿Bien? Y dependiendo de algunas respuestas que yo reciba, puedo ampliar. Pero si no recibo esa respuesta, yo termino allí. No tengo que preguntar. Me dijeron, mira, vamos a hacer una entrevista de selección de personal y estas son las 20 preguntas que le tienen que hacer. No te salgas de allí. Eso es una entrevista estructurada. Mira, te voy a dar, estas son las 5 preguntas clave, pero si es pertinente hacer otras, hazla, pero necesitamos estas 5. Eso ya es una entrevista semiestructurada. Dependiendo de lo que te vaya respondiendo, como la caracterización del problema, usted va buscando más información. Mire, ¿cuándo fue la última vez que durmió mal? Hace una semana. Ok. ¿Y dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿A qué hora le pasó? Busco más información. Sigo la entrevista semiestructurada. Y viene la entrevista de diagnosis, que también la habíamos compartido. Fea. Hay una observación de diagnosis y hay una entrevista de diagnosis. Ambos instrumentos, ambos formatos que estamos compartiendo con ustedes, son muy poco probables que los consigan en un libro. Estamos casi seguros que no están en un libro. En este formato no. Estos son innovaciones que partieron de la investigación de David Salah Gil y que nosotros los diagnostas hemos venido perfeccionando. ¿Bien? Ok, les muestro cómo es el cuestionario de entrevista de cuestionario de diagnosis. Vuelvo, pongo y numero todas las preguntas, 1, 2, 3, 4, las que salgan, las que necesiten. Y voy a pensar qué voy a evaluar, en este caso la atención. Y empiezo ya entendiendo cómo es la atención. Esto ya es para la parte de los que son psicólogos. La atención está dividida en 2 tipos de atención, la voluntaria y la involuntaria. La involuntaria está dividida en 2 y la voluntaria está dividida en 3. ¿Bien? Y ustedes deben conocer esos constructos, por eso se llaman constructos. Porque basado en ese conocimiento es que yo empiezo a crear preguntas. Por ejemplo, cuando usted va en la calle y le hacen sonidos fuertes, ¿qué hace? No, pues miro para lo que está sonando fuerte. Eso me está diciendo que la atención vigilia está funcionando. Usted va en la calle, sigue caminando y de repente no es solamente un sonido fuerte, sino es un ruido estruendoso, como si algo viniera a toda velocidad hacia usted. ¿Qué hace? Corro y veo para lo que viene. Eso me está diciendo que la atención espontánea está operativa, porque la atención espontánea lo que hace es que mira de dónde viene el estímulo y pone el cuerpo en posición de huida. Eso se llama orientación atencional. Por un lado miro para identificar, eso pasa muy rápido, ¿no? Eso es el sistema nervioso el que está encargado de eso. Mira el involuntario y pone el cuerpo para el otro lado. Si me dice, no, pues yo me quedo mirando, uy, ahí hay algo raro, porque le estoy poniendo un cuestionario, o sea, ¿qué harías en función de que no solamente es un ruido puro,
sino que es estruendoso y sientes que algo se te viene encima. Y si se queda allí, ya el cuestionario me está diciendo de que la atención espontánea está vulnerada. ¿Ven cómo con preguntas también puedo explorar constructos? Obviamente, yo necesito conocer previamente los constructos. Por eso es que la diagnosis parte de reconocer y no de conocer. Porque para eso se estudia psicología. A lo largo de la carrera uno tiene que ir estudiando toda esta cantidad de constructos, como la demostré hace rato. Los docentes es súper importante, bien, las enfermeras es súper importante que manejen las funciones ejecutivas. Que las logren identificar y que sepan de que si un niño tiene dificultades de organizar, de jerarquizar, de priorizar, de coordinar sus funciones ejecutivas, están comprometidas. Bien. Vamos para el séptimo y ya estamos en recta final. Vayan al séptimo lugar de en su casa. ¿Ya está? ¿Dónde está usted en su casa? En el patio. ¿Y usted está? ¿No tiene más? Sí. ¿Le llega hasta 6 espacios? Bueno, ¿qué pasa cuando ocurra eso para el LOTSI? Ustedes lo que hacen es retroceder y se van al primer espacio, que es la sala. Y ustedes empiezan a ver en la sala si hay objetos que generalmente siempre están allí. Por ejemplo, en la sala tengo el mueble, una mesa y el televisor. Entonces, en el puesto 1, usted dice, puesto 1, el mueble de la sala, puesto 2, me consigo la mesa, puesto 3, me consigo el televisor. Entonces, en ese espacio, al integrar objetos que generalmente no mueven en el espacio, ustedes pueden ampliar el loft. Te acabo de decir el truco de cómo lo que era poquito ahora pueden hacerlo. Y así se va al cuarto, y así se va a la cocina, y así se va al patio. Usted empieza a observar en su memoria, si yo veo acá, aquí en el patio tengo un árbol, aquí tengo el lavadero, aquí tengo un pote, y aquí tengo los cheches de mi papá. Eso nunca lo mueven. Entonces, ese único espacio se convierte en 4 espacios de memorización. Bien. Y allí van a encontrar a Pitufo Recolector. Él lo que hace es recolectar, estar agarrando ese pitufo ahí. ¿Ven qué tiene en la mano? ¿Una qué? Una mora. Discúlpame, una pitufimora. O sea, no es una mora. ¿Ven? Tiene una pitufimora. ¿Ven? Y la pitufimora es el resultado de un proceso de la planta, ¿sí o no? Bien. El séptimo paso, después que he hecho, paso número 1, la triada, el tridente, que al motivo consulta, caracterización, impresión diagnóstica, después que he hecho la ananexia, el carro chocado hacia atrás, bien, la exploración, las preguntas hacia el pasado para saber cómo se desarrolló el fenómeno y si el fenómeno cumple con los criterios que yo ya tengo sospecha. El tercer paso, todos los pasos que hay enmarcados, bien, que es una evaluación, qué voy a evaluar, por qué voy a evaluar, para qué voy a evaluar, a quién voy a evaluar, qué espero hallar, cómo voy a evaluar. Bien, en el cuarto paso, que son los instrumentos, que es la aplicación de instrumentos psicológicos. En el quinto paso, que es la observación clínica, y en el sexto paso, que es la entrevista, yo agarro todos los resultados y ahí viene el séptimo paso. Integro los resultados que tuve de observación, integro los resultados que tengo de entrevista, integro los resultados de los test y los analizo y los interpreto. Lo que vi en observación general, lo que vi en observación anecdótica, todo. Porque cuando integro toda esa serie de resultados es que me acerco al octavo paso. ¿Bien? ¿Cuál es el octavo paso? Si yo agarro moras y voy a la bodega y agarro azúcar y agarro de la llave agua y tengo una licuadora, ¿qué hago? Jugo. Tengo la conclusión, hago un jugo, ¿eh? Eso es el octavo paso. El octavo paso, ustedes se van al sitio octavo y ahí van a encontrar un umpire. ¿Umpire qué se llama? El referee de béisbol. Umpire. ¿Sí? O un referee, si le gusta, ¿sí? Un referee de béisbol o un árbitro de fútbol, ¿sí? O sea, él es el que da los juicios, concluye si algo se hizo bien o si hubo falta, ¿sí? Bien, el octavo paso son las conclusiones.
Esto es el diagnóstico. ¿Cuál era el propósito de la psicoevaluación? Llegar a un diagnóstico, ¿sí? Bien. Y después un pronóstico. Y después un quehacer terapéutico. Ok. Hay tres tipos de conclusión. La explicativa, que es la que uno le da a la persona y le explica por qué le está pasando, qué le está pasando, cómo se llama lo que le está pasando, los factores que juegan con lo que está pasando, ¿sí? La conclusión de predicción, y mire que aquí se integra el pronóstico. Esta predicción es el pronóstico. ¿Bien? Si usted no atiende el hecho de que si usted no compra el tolvillo, los zancudos le van a seguir fregándole la paciencia, y si usted no duerme dentro de 7 días, ya no se va a despertar ahorcando a su esposo, sino que ya va a estar durmiendo y va a estar de un muy mal humor y va a estar irritable. ¿Sí me explico? Bien. Y después vienen lo que se llaman las conclusiones de derivación. Derivación es que yo a lo largo de la investigación que he venido realizando pude haber encontrado otras cosas que no me había hablado la señora en el motivo de consulta. Y yo tengo que derivar, o de repente descubrí que la persona tiene problemas de riñón, porque las cosas que me fue relatando me hacen sospechar que posiblemente esa persona esté padeciendo una base médica. Y en la conclusión, en el diagnóstico de derivación, yo digo, la persona requiere una evaluación profunda a nivel endocrino. La persona requiere una evaluación más amplia a nivel neurológico. La persona, uno deriva el estudio. O un especialista. La persona requiere ser atendida por un sexólogo. Más nada, porque el motivo de consulta no tenía nada que ver con eso, pero como yo lo descubrí a través de los instrumentos, de la entrevista y de la observación, ahí es donde yo derivo. Bien, y por último, vean este como un fiscal de tránsito. El fiscal de tránsito en el 9º puesto de ustedes es el que recomienda quién pasa primero, quién pasa después, ¿sí o no? La último paso de una psicoevaluación según nuestro protocolo y que estamos compartiendo gracias a IESI y a este diplomado de psicología clínica para todos ustedes es las recomendaciones. Bien, las recomendaciones de compensación significan, por ejemplo, si yo tuviera que leer ahorita alguna tarjeta que ustedes me dieran, ¿bien? Si yo tuviera que ver ahorita algo que ustedes me dieran y ustedes me vieran así con la tarjeta, ¿qué me estaría pasando? Yo me acerco a la tarjeta y le hago así, no, y pongo malas caras. ¿Qué me está pasando en ese momento? ¿Y qué me recomendaría usted? Eso es una recomendación de compensación. ¿Qué es compensar? No es que voy a curar, que yo no tengo una deficiencia en los ojos, pero me va a dar algo que me va a hacer funcionar mejor. Y es una recomendación de compensación. Le recomiendo que busque a una persona que le pueda explicar matemáticas si tiene muchas dificultades, o unas clases privadas de matemáticas para un niño que tiene dificultades de cálculo. ¿Sí? También hay recomendaciones de potencialización. ¿Qué significa eso? Que usted de repente me diga, ¿sabes qué, Jimmy? Yo desde chiquita me ha gustado mucho la música y solita aprendí a tocar 4. Ah, perfecto. ¿Y por qué no estudias, haces un curso propio de 4? Te estoy potenciando algo que ya tú tienes. Simplemente te estoy dando una alternativa para que tú, con base a lo que ya tienes, logres una satisfacción y una mejoría más alta. Y de derivación vuelve a aparecer. Te recomiendo que vayas a un especialista para que adicionalmente a lo que yo te estoy mejorando, él también contribuya. ¿Bien? Aquí les comparto finalmente cómo se ve una tabla de recomendaciones, bien utilizada, donde me dice, voy a explicarte, mira, te voy a explicar en las conclusiones de explicación
que los test, cuando hicimos el cuestionario de sueño, dieron estos resultados que se pueden interpretar. Una persona que duerme menos de 3 horas ya puede decirse que tiene insomnio, y como es una persona joven, las personas jóvenes deberían dormir más o menos 6 horas, no 3. ¿Ya me explico? Bien. Ok. Ya llegando al final puntualmente, como siempre, respetando el tiempo de ustedes y del instituto. Esto es lo que nosotros veníamos a compartir con respecto a nuestro protocolo de psicoevaluación aplicado en la práctica de la psicología, de la psiquiatría, pero que también, tomando en cuenta esta información, ustedes lo pueden adaptar a cada una de sus actividades como docente. ¿Bien? Para cerrar, mi estimada, ¿qué le pareció la información compartida el día de hoy? Muy útil, exactamente. Mi estimada Mariana, ¿qué te pareció? Igualmente a Susé, Grecia, Lady, a través del chat, te pueden comunicar. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por estar en este diplomado. Bien. ¿Alguien más quiere contribuir? ¿Qué le pareció, Sonimar? Interesante. Wilmer. Práctica. Mónica. Refrescante, mi estimada Jocelyn. Excelente. Por acá, Mariana, agradecida siempre por las herramientas compartidas. Gracias, Mariana, por tu Grecia, buena para recordar. Excelente, Grecia. Bueno, en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, dígame. Y el equipo de consultores asesores de psicólogos organizacionales en Latinoamérica, Psicolatar. Un Dios le pague, y nos queda un encuentro, y el resto de la información a través del grupo vamos a estar compartiendo. Muy buenas noches.